Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 21 de marzo, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte». Lo arrojaron en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los islamitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Es sumamente importante darnos cuenta de cada uno de los detalles que nos ofrece la lectura del libro del Génesis al hablar de la historia de Jacob y sus 12 hijos. Esos 12 hijos de los cuales van a surgir las 12 tribus de Israel, y especialmente la historia de José y el motivo por el cual ese pueblo de Israel que va a surgir de estos 12 hijos de Jacob va a terminar en Egipto, donde después van a ser todos esclavizados. ¿Dónde parte esta historia? Primero parte en ese amor desmedido que tiene Jacob por José, su último hijo. Y está bien que un padre tenga preferencias por un hijo o por otro. Es extraño cuando las personas dicen: no, todos los hijos se los tiene que amar por igual. Es imposible. Dios no nos ama por igual a cada uno de nosotros. Dios nos ama de una manera individual a cada uno de nosotros. Pero ¿tú puedes decir que Dios te ama más a ti que a mí? No. Cada uno recibe el amor individualizado de Dios. De la misma manera, todo padre puede efectivamente individualizar el amor que siente por sus hijos. ¿Qué es lo que hace mal Jacob? Que muestra una diferencia en el trato a sus hijos. Como era su preferido,
a él le había hecho una túnica de amplias mangas, y esto produce la envidia de sus hermanos, viendo que lo amaba a él más que a todos ellos, y produce ese odio al grado de negarle la palabra. Obviamente, cada uno tiene que hacerse responsable de sus acciones. Y los hijos de Jacob, los hermanos de José, tienen que hacerse responsable de sus maldades. Pero es importantísimo darnos cuenta como una mala acción mía, aunque no tenga el deseo de hacer el mal, aunque no tenga una perversión en sí misma, puede generar el mal en otros. Las consecuencias de mis acciones. Y es sumamente importante darnos cuenta de las consecuencias. No todas las consecuencias las puedo medir. Yo no puedo medir todas las consecuencias de mis acciones. Eso, de hecho, eso es parte del juicio universal. El juicio universal, es decir, al final de los tiempos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver justamente las consecuencias de nuestras acciones en la historia de los demás, en la historia de la humanidad. Esto por el lado de Jacob. De ahí están los hijos de Jacob, los hermanos de José, que se llenan de odio, cuando lo que tenían que hacer era darse cuenta que su padre ha tomado una decisión y que tiene libertad de hacer lo que quiera. Si yo veo que mi padre ama más a otro hermano, ¿qué sucede? Ay, es que el resentimiento. No, oye, la libertad que él tiene. La libertad que él tiene, si él quiere amar más a uno de sus hijos, bueno, esa es su decisión. Si está bien o está mal, bueno, es su decisión. Yo no tengo por qué odiar a mi hermano por eso. Y además, tomando en cuenta que no era José el que había hecho algo malo. ¿Qué hizo José para recibir este amor de su padre? Nada. Había hecho algo, nos está diciendo que le sacaba pica a los hermanos, que los trataba mal. No, y ellos deciden odiarlo a tal grado que le niegan la palabra. Qué tremendo esto, porque este es el desprecio a la persona. Hay algunos que dicen, no, yo no odio, pero yo no hablo con esta persona. Eso es odio, eso es desprecio. No dirigirle la palabra a alguien significa despreciar a esa persona. Los hermanos de José están llevando los rebaños y Jacob manda a José. Se produce toda esta escena en la cual los hermanos hacen un complot para asesinarlo y nos dice que Rubén intercede por él para que no lo maten, diciendo no le quiten la vida. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Nos dice que eso lo decía Rubén para salvar después a José y devolverlo a su padre. Pero aquí vemos una acción que no llega a ser buena. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo de frente las cosas, porque no las estoy haciendo bien. No, es que yo buscaba hacer el bien. No, no existe el bien. No hiciste, no, pero mi intención es que las intenciones no realizan el acto. Y el acto que está haciendo Rubén está equivocado y está mal. ¿Por qué? Porque él tenía que ponerse valientemente de frente a sus hermanos y decirles, no, no lo voy a permitir. No voy a permitir que hagan eso porque está mal. Finalmente, siguen su consejo y va a ser todavía tremendo. ¿Por qué? Porque deciden que en vez de matarlo, en vez de dejarlo morir en el pozo, lo van a vender como esclavo. ¿Qué nos hace pensar y qué nos hace reflexionar esta lectura? Bueno, darnos cuenta de cómo va a continuar la historia. Gracias a toda esta maldad, la mala acción de Jacob de mostrar preferencia por José y levantar la envidia de sus otros hijos, el mal corazón de estos hijos que se llenan de odio, de desprecio a su hermano, la mala acción de querer asesinarlo, la mala acción de Rubén de no ser firme en la defensa de su hermano y la mala acción de vender a su hermano como esclavo. ¿A qué va a conducir?
va a conducir a que José se pueda colocar en esa situación de ser aquel que va a gobernar Egipto. Porque esa es la historia de José. Cómo llega a Egipto y va a descifrar el sueño que tenía el faraón y va a convertirse en el administrador del faraón. Y por eso en el momento de la necesidad va a poder socorrer a su padre y a sus hermanos. ¿Qué nos muestra esta historia? Bueno, nos muestra una idea sencillísima sobre la cual se fundamenta nuestra salvación. Los males que enfrentamos en este mundo son los males de los cuales muchas veces no podemos decidir absolutamente nada. Pero, ¿cómo decido yo enfrentar el mal? Si yo decido convertir los males en ocasión de bien, esa es mi decisión. Tengo una enfermedad, no he decidido la enfermedad. No me preguntaron si quería estar enfermo o no. Pero cómo voy a enfrentar esa enfermedad depende de mí. Enfrento la injusticia de otras personas. A mí no me preguntaron, yo no quería que cometieran injusticias contra mí, que me maltrataran. Pero ¿cómo voy a responder yo a esa maldad? Eso sí depende de mí. Lo que nos muestra esta historia es cómo el Señor nos abre la puerta para que delante de toda maldad podamos sacar provecho de bien. Esa es la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados por la maldad de la cruz de Cristo, el haber querido asesinar a Jesús. Y sin embargo, de esa enorme maldad ha salido el bien de nuestra redención. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de hoy nos debería llevar a tres reflexiones. En primer lugar, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con esta parábola que le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo? Mostrarles la historia de la salvación. A través de la historia de este viñedo que es arrendado, lo que se está mostrando es esa historia de la salvación que incluye al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido formado por el Señor para que de él salgan los beneficios para todas las naciones, para construir el camino de la salvación. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que no están dando esos frutos. Y entonces lo que le está diciendo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo es, oigan, ustedes se han comportado de una manera vil, como esos viñadores
que en vez de dar los frutos al propietario, se creyeron dueños de la viña, se creyeron dueños del reino de Dios y no están entregando lo que es justo, los frutos, que son los frutos de salvación para el pueblo de Dios. Y no solo asesinaron a los profetas que les envió, estos son los enviados que manda el dueño del viñedo, sino que al mandarles a su propio hijo pensando, a mi hijo lo van a respetar, lo mataron. ¿Qué está diciéndoles Jesús? Esa es la historia de la salvación. Esa es la historia del pueblo de Israel. Ha venido el Hijo de Dios, el dueño del viñedo, a pedir los frutos y no le han dado los frutos, sino que han terminado asesinándolo en la cruz. Ellos comprendieron perfectamente lo que les estaba diciendo el Señor. Ahora, esta reflexión nos lleva a una interiorización a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar sobre las oportunidades que nos da el Señor. Ya estamos en el tercer viernes de Cuaresma. Y entonces es bueno preguntarse, bueno, yo estoy aprovechando la oportunidad de la Cuaresma. Estoy aprovechando para vivir esa abstinencia, ese ayuno, ese sacrificio, esa mortificación, ese incremento en mi oración. Estoy caminando verdaderamente un camino que vale la pena en mi proceso de conversión, que tiene que ser diario para dirigir mi corazón siempre más al Señor. Yo tengo estas oportunidades. No las puedo tirar. No las puedo tirar. Tengo que efectivamente aprovecharlas y aprovecharlas al máximo. Fíjate cómo en la historia que el Señor está contando, les pregunta, bueno, ¿y qué hará entonces el dueño? Lo que hará es dará muerte terrible a esos desalmados y le dará el terreno a otros viñadores. Bueno, esto es lo que va a suceder efectivamente. ¿No han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? La piedra angular significa aquella sobre la cual está cimentada la construcción, el fundamento, y es la piedra que desecharon los constructores. ¿Quién es esa piedra que desecharon los constructores? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el que fue contado entre malhechores, el que fue humillado, el que fue insultado, el que fue despreciado, el que se lo consideró absolutamente nada. Se les dio a elegir entre Jesús y Barrabás y eligieron a Barrabás. ¿Por qué? Porque Jesús era insignificante para ellos. Pero ¿cómo aquello que puede parecer insignificante a nuestros ojos se vuelve la piedra angular? Bueno, es que esto es obra del Señor. Es un prodigio admirable y por esta razón les digo que les será quitado el reino de Dios y se le dará a otro pueblo que dé frutos. Qué importante darnos cuenta que como católicos tenemos la obligación de dar frutos y frutos de salvación. En primer lugar, el fruto de la salvación personal, la mía. Yo tengo que esforzarme por mi salvación. Y en segundo lugar, la salvación de los demás. El apostolado, la necesidad de hacer apostolado. Y última reflexión, tercera reflexión que podemos hacer, al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo para matarlo, pero tuvieron miedo a la multitud. Quisieron aprenderlo, pero no pudieron. Qué importante, ¿por qué? Porque en el tiempo de Cuaresma siempre es hermoso reflexionar que Cristo da su vida, a Él nadie se la quita, a Él nadie se la quita, sino que Él la da por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.